Buenas tardes. El día de hoy venimos a presentarles la resistencia antimicrobiana en cerdos y para iniciar tenemos el análisis frente al tratamiento humano con dos preguntas centrales, que es cómo crees que se ha actuado correctamente en los humanos, siendo un experto en salud pública veterinaria. Según el análisis que nosotros hicimos, es que no es correcto el tratamiento. Entonces, si la respuesta es no, los errores que se cree que se han cometido y que debería haberse hecho es que primero se encuentran diferentes errores. Primero es el tiempo de tratamiento que se mantiene con cada antibiótico. Los tiempos que se dieron eran muy reducidos para el tratamiento de cada antibiótico que se estaba realizando. La penicilina era de larga duración y también la quinolona. Al final se utilizó un antibiótico de última familia. Esto quiere decir que no se estaban respetando los tiempos de espera y esto se tiene que esperar un periodo para que cada antibiótico realice su tratamiento y realice sus efectos para que el paciente pueda mejorar. A partir de esto se tiene que saber que el tratamiento con un solo antibiótico es de 10 a 15 días para que efectúe los cambios y esto no se estaba realizando. Se estaban realizando cambios de antibióticos en menos de 5 días. A partir de esto, conocemos que el método de transmisión del porcino al humano es por contacto directo o la carne contaminada con Streptococcus suis. Se deben aislar los animales y se tiene que confirmar por histopatología, ya que los signos clínicos no son muy dicientes. A partir de esto, podemos verificar que las demás personas que estaban en esta producción de porcinos se podían infectar, ya que no se estaban aislando los animales y se estaban contaminando aún más. Aún así, aunque se estuvieran tratando, se tenían que aislar y se tendría que verificar el tiempo que tiene cada antibiótico. Bueno, ¿cómo planteamos el estudio del brote y qué aspectos creeríamos que serían importantes a considerar? Entonces, para plantear el estudio del brote de infección por Streptococcus suis multiresistente a antibióticos, pues es importante considerar los siguientes aspectos. Primero, pues la definición de los objetivos del estudio, que esto pues es al comenzar cualquier investigación es fundamental pues establecer los objetivos claros y específicos del estudio. Esto puede incluir la identificación de las fuentes de infección, la evaluación de la transmisión y propagación del brote, las caracterizaciones de la resistencia a los antibióticos y la identificación de las medidas de control y prevención. También la recopilación de datos epidemiológicos, que esto es necesario para tener la información detallada sobre los casos de infección por Streptococcus suis multiresistentes a antibióticos, que esto puede incluir datos demográficos de los pacientes afectados, síntomas clínicos, fechas de inicio de la enfermedad, resultados de pruebas de laboratorio, historial de viajes, ocupaciones y cualquier otra información. También tenemos la identificación de casos y confirmación microbiológica, que esta es importante pues para confirmar los casos de infección por Streptococcus suis, que se deben recolectar muestras clínicas de los pacientes sospechosos y realizar pruebas microbiológicas adecuadas como cultivos bacterianos, pruebas de sensibilidad a los antibióticos y técnicas moleculares para detectar los genes de resistencia. Pásala, por favor. Bueno, también tenemos los análisis de resistencia a los antibióticos, que estas son pues las caracterización de las resistencias pues, a los antibióticos, valga la redundancia. También es esencial para comprender la multiresistencia al Streptococcus suis y se debe realizar pruebas de susceptibilidad a los antibióticos, pues utilizando métodos estandarizados y analizar los perfiles de resistencia, pues para determinar la prevalencia y los patrones de resistencia. También está la epidemiología molecular, la genotipificación de las cepas de Streptococcus suis multraterrestres. Antibióticos, pues pueden ayudar a determinar la relación entre los casos y revelar las rutas de transmisión. Las técnicas moleculares, como la consecuencia del genoma completo o la tipificación de consecuencias multilocus. Y por último tenemos la investigación de la fuente de infección, que esto es fundamental identificar pues la fuente. Esto puede incluir investigaciones en granjas porcinas, mataderos, procesamientos de carne y cualquier otro pues entorno relacionado con la posible exposición a la bacteria. También se puede hacer una recolección de muestras en ambientes y realizar pruebas microbianas para detectar la presencia y la distribución de la bacteria, implementando pues medidas de control y prevención.
Bueno, respecto a la información que tenemos obtenida del estudio del brote, sabemos que una de las personas muertas trabajaba en una de las granjas y además otra trabajaba en el matadero de la ciudad. Entonces, también sabemos que el resto de personas con síntomas leves participaron en matanzas domésticas en la zona. Otras trabajaban en el matadero del pueblo y además sabemos que en años anteriores ya se habían presentado, aunque pocos, casos de esta enfermedad tanto en animales como en humanos. Entonces, respecto a las conclusiones de esta información recogida, tenemos que pues estos datos hubieran podido ser muy útiles para determinar que el reservorio común de todos los casos era el cerdo. Entonces, pues se debió comenzar con medidas de bioseguridad y educación que pudieran mitigar la cantidad de casos que se reportaron en los años posteriores. Además, siguiente, porfa. Sabemos también que los signos que se presentaron en las personas, además de ser iguales a los de los cerdos, pues son compatibles con la meningitis aguda, que pues se caracteriza por presentar enrojecimiento en la piel, hemorragias diseminadas, hiperemia de miocardio, coagulación intravascular diseminada y una septicemia, que era lo que causaba la mortalidad tanto en las personas como en los cerdos. Teniendo en cuenta los datos proporcionados en las diapositivas anteriores, sacamos una conclusión a partir de los nuevos datos, aparte de las que ya se habían mencionado. Se puede evidenciar que los granjeros evitan las buenas prácticas para la realización del estudio de caso, ya que ignoran las advertencias debido a que asumen que las muertes generadas en los cerdos y en los trabajadores se deben al estrés y al calor de la época. ¿Esto qué genera? Que la enfermedad no se puede identificar correctamente y se puede producir un manejo incorrecto o incompleto sobre la enfermedad que se presenta en este caso. Bueno, con respecto al análisis de las medidas que se están aplicando en las exposiciones, entonces, pues no consideramos adecuadas estas medidas aplicadas en las explotaciones, ya que estas medidas pues no son las que han generado pues esta resistencia antimicrobiana al no existir un asesoramiento veterinario específico en las granjas y al administrar antibióticos sistemáticamente con carácter preventivo por parte de los ganaderos. No usan dosis adecuadas y mezclan antibióticos. Además, los animales se mueven y se mezclan pues constantemente entre las diferentes granjas. Asimismo, pues podemos decir que no se tiene la bioseguridad adecuada, pues se hace la limpieza una vez al mes y tampoco se tiene una medida adecuada para la eliminación de cadáveres. Entonces, ya como buenas medidas, pues se debe tener un plan de vacunación pues contra las enfermedades, un plan sanitario, condiciones para el ingreso y salida de animales, personas, vehículos, desde y hacia la finca. También se debe tener un seguimiento de diagnóstico de las enfermedades en granja, un plan de emergencia, un procedimiento para la adquisición de animales, cuarentena, procedimiento de limpieza y desinfección, recomendaciones de manejo ambiental y por último una disposición de mortalidad, placentas y residuos orgánicos prácticos veterinarios. Bueno, ya en cuanto pues a la pregunta de que si en algún momento estas medidas han podido o pues pueden afectar la salud pública, creemos que absolutamente sí, ya que pues la falta de bioseguridad en la producción porcina y el uso inapropiado de antibióticos sin la supervisión de un médico puede tener graves repercusiones en la salud pública, tales como pues una emergencia de cepas resistentes, que básicamente es la falta de bioseguridad en las granjas porcinas puede facilitar la propagación de bacterias resistentes a los antibióticos y pues cuando se administran estos antibióticos sin la orientación adecuada de un profesional existe un mayor riesgo de desarrollar pues cierta resistencia bacteriana como sucede en este caso. Asimismo, también tenemos que pues la transmisión de enfermedades zoonóticas, ya que las malas condiciones de bioseguridad en las granjas porcinas pueden aumentar la transmisión de enfermedades de los animales a los humanos, como algunas bacterias que infectan tanto a los cerdos como a los humanos.
Asimismo, también tenemos que pues la pérdida de eficacia de los antibióticos en medicina humana gracias al uso indiscriminado de antibióticos en la producción animal sin la supervisión de un médico. Pues estas bacterias cuando se vuelven resistentes a los antibióticos utilizados en los animales también pueden transmitir esa resistencia a los seres humanos. Y por último tenemos la contaminación de alimentos, que pues básicamente la falta de higiene y bioseguridad en la producción puede resultar en la contaminación de carne de cerdo y otros productos porcinos. Y pues si estos consumidores ingieren los alimentos contaminados y no se cocinan adecuadamente, pues pueden contraer enfermedades transmitidas pues por estos mismos alimentos. Por lo tanto, pues decimos que es crucial implementar prácticas adecuadas de bioseguridad y garantizar que el uso de antibióticos esté respaldado por una supervisión y prescripción adecuada de un médico veterinario. Ya por último, pues tenemos que, como pues propondríamos actuar para tratar de corregir el problema de la resistencia a antibióticos que se ha presentado tanto en los animales como en los hombres. Entonces, bueno, tenemos que pues, a ver, la resistencia a los antibióticos es un problema serio y complejo y requiere pues de una acción coordinada y multifacética, tanto en el ámbito de la salud humana como en el ámbito de la salud animal. Entonces, pues hemos generado unas ciertas medidas que pueden como ayudar al problema. La primera es la promoción del uso responsable de antibióticos. Esta pues se debe fomentar una utilización adecuada de los antibióticos, tanto en los animales como pues en los humanos. Y esto pues implica tener una capacitación a los profesionales de la salud sobre las pautas de prescripción adecuadas, así como concientizar pues a los ganaderos de no utilizar esto sin una prescripción médica. El segundo, pues tenemos vigilancia de la resistencia antimicrobiana. Sentimos que esto es fundamental para establecer sistemas de vigilancia eficientes para monitorear la resistencia de los antimicrobianos en humanos y en animales a la vez. Esto pues nos permitirá detectar rápidamente los patrones de resistencia emergentes e identificar los agentes infecciosos más problemáticos. Como tercer punto, tenemos la implementación de medidas de bioseguridad en la producción animal, ya que se deben establecer medidas para prevenir la propagación de enfermedades y de infecciones y pues asimismo reducir la necesidad de utilizar antibióticos de manera preventiva. Por último, también tenemos el fomento de la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos, ya que pues esto nos puede ayudar a hacer frente a estos patógenos resistentes. Em, Como quinto punto tenemos la mejora de la colaboración entre los sectores de salud humana, salud animal y pues asimismo salud ambiental. Entonces pues aquí tenemos el punto de One Health, ya que pues es esencial promover una mayor colaboración entre estos profesionales para que pues permita un enfoque integrado para abordar la resistencia a los antibióticos, compartiendo información, experiencia y mejores prácticas entre pues estos campos. Y por último tenemos ya la educación y la concienciación pública. Esta pues se debe educar y concientizar al público en general sobre el problema de la resistencia a los microbianos y pues todas las consecuencias que esto trae. Esto implica también promover el uso adecuado de los antibióticos, destacar la importancia de completar los tratamientos y fomentar prácticas de higiene adecuadas para prevenir infecciones. Muchas gracias.